Pues bueno, pues soy Manuela, tengo 16 años, vengo de la familia de los Parrillas, de Jerez. El racismo no te lleva a ningún lado. Dios hizo que cada uno seamos diferentes y hay que aceptar los tipos de raza, porque si hay raza negra, porque no puede haber una gitana o una, no sé, hay muchos tipos de raza, ¿no? Es verdad que, bueno, que en aquel tiempo también se discriminó mucho a los gitanos, ¿no? Y aún así todavía existe mucho racismo y los gitanos estamos luchando porque eso termine, ¿no? Porque si han aceptado, por ejemplo, en Estados Unidos que ya haya negros, que no haya problemas, ¿por qué en Hungría no? O en Rumanía, o aquí mismo en España, ¿no? Yo eso lo veo muy mal. No me gustaría ponerme en esa situación y que, por ejemplo, en España viniera y fusilaran a todos los gitanos que hubiera. No, porque es que se llevaría la mitad de población, creo, de España. España se quedaría en sequía. Yo pienso que algún día quitaremos al Zapatero de presidente y será un gitano. Eso lo he pensado muchas veces, que si hay un negro en Estados Unidos, aquí en España habrá un gitano siendo presidente de España. Eso lo tengo más que seguro.